por Facebook y también se puede escuchar la grabación en sermononline.org. Praise the Lord. Good evening, everyone. Gloria a Dios, bienvenidos todos esta noche. Welcome to our weekly Zoom meeting, and we're also live on Facebook. Bienvenidos a nuestra reunión semanal por Zoom y también estamos en vivo por Facebook. If you're with us for the very first time, Si usted se encuentra con nosotros por primera vez, we're here every Monday night, and all of our messages and Bible studies are recorded. estamos aquí todos los lunes por las noches y nuestros mensajes y los estudios bíblicos se encuentran grabados. If you miss any of them and you want to go back and listen to them, you can find all of those on our website at sermononline.org. Si usted quiere escuchar los mensajes nuevamente o se perdió de alguno, puede encontrarlos en nuestro sitio en la red, el cual es sermononline.org. Usually the messages that I share, there are also notes in English that are posted there along with the recording. Usualmente los mensajes que yo comparto vienen acompañados de notas en inglés que también están en este sitio en la red disponibles. So if that's helpful to you, those are all available there and other resources as well. Así que si estas notas son útiles para usted, al igual que otros recursos, se encuentran disponibles en nuestro sitio en la red. Okay, I want to go to the word tonight, Quiero pasar a la palabra esta noche. and give me just one more second here. Denme un segundo más por aquí. The title of my message, and it'll probably take tonight and next week to complete this, El título de mi mensaje, el cual probablemente tome esta noche y la semana que viene para completarlo, is Rightly Divide the Word of Truth. dice, justamente dividamos la palabra de verdad. Yeah, rightly divide the word of truth. Justamente dividamos o repartamos la palabra de verdad. And that phrase is taken from a scripture which you might be familiar with. We've talked about it before. Esta frase se encuentra en una escritura con la cual ustedes probablemente estén familiarizados y la hemos compartido antes. It's found in 2 Timothy 2, verse 15. Y se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. And while you're turning there, let me just say a few things. Y mientras usted llega a este verso, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, déjeme decir algunas cosas. If you've been with us in the last 5 or 6 weeks, you'll notice we've been talking a lot about the last days. Si usted ha estado con nosotros por las últimas 5 o 6 semanas, usted probablemente se ha fijado que hemos estado hablando mucho sobre los últimos días. We are firmly convinced that we are in the last days. Estamos completamente convencidos de que estamos en los últimos días. The coming of the Lord is getting closer and closer, and he is standing at the door. La venida del Señor está cada vez más cerca y Él está ya a la puerta. And Jesus and the apostles told us many things that we would notice happening with greater frequency as we got near to his return. Y Jesús y los apóstoles nos dejaron dicho una serie de cosas que vamos a ver con más frecuencia según se acerca su regreso. We are living in a time of great confusion. Estamos viendo unos tiempos de mucha confusión. I have never in my lifetime, which is about 70 years now, Nunca en mi vida, que hasta hoy tengo 70 años, I have never seen such confusion, such darkness all around. nunca he visto tal grado de confusión y tinieblas por doquier. Everywhere we look, we see lying and deception and greed and all kinds of wickedness and perversion.
Y donde quiera que miramos vemos mentiras, engaños, perversidades, todo tipo de tinieblas. And one of the things that seems to really be prevailing now Y una de las cosas que aparenta estar prevaleciendo últimamente is the confusion is so great es que la confusión es tal that what is right is called wrong and what is evil is called good. que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. It's like up is down and down is up. Es como si lo que está arriba estuviese abajo y lo que está abajo estuviese arriba. It's complete confusion. Es una confusión completa. And of course, this is getting ready for what the book of Revelation calls Babylon. Babylon means confusion. Y esto se está preparando para lo que dice el libro de Apocalipsis como lo que es la Gran Babilonia. Babilonia significa confusión. And in all of this confusion, Y en medio de toda esta confusión, all of the dividing lines between truth and error are being blurred. estas líneas que dividen claramente lo recto de lo que no es, cada vez son más difusas. And I know we're from different countries and different places, but this is a global thing now. It's affecting all cultures around the world. Y sé que somos de diferentes países, diferentes culturas, pero esto es algo global que afecta a todo el mundo. And if you're familiar with the book of Jonah, Y si usted conoce el libro de Jonás, you don't need to turn here, but I'll have Dari look up the scriptures. voy a buscar la escritura en el libro de Jonás. We have become like the people of Nineveh, to whom Jonah was sent to prophesy and warn them about coming judgment. Nos hemos convertido como en la gente de Nínive, a los cuales Jonás fue enviado para que se arrepintiesen porque venía juicio sobre ellos. God says something very interesting about the people of Nineveh in the very last verse of Jonah. That would be Jonah 4, verse 11. Y en el último verso del capítulo 4 de Jonás, Dios dice algo muy interesante al final del libro. Ok, estoy leyendo en Jonás capítulo 4, verso 11, donde dice con signo de pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? God felt sorry for these people. Que Dios tuvo compasión de esta gente. It seemed that he had more love and compassion for them than the prophet did. Aparenta tener Dios más compasión que la que el profeta tuvo. But notice, they were so blind and so confused that God said they could not tell their right hand from their left. Pero noten que ellos tenían tal nivel de confusión que Dios mismo dice que ellos no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Now, if you can't tell the difference between your right hand and your left hand, you're in pretty bad shape. Ahora, si usted no puede discernir la diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha, usted está en mala forma. But we're Pero, we're no better off in our so-called modern world. pero nosotros no estamos mejor hoy en este así llamado mundo moderno. We can't even tell the difference between male and female now. Ya no podemos tan siquiera decir la diferencia entre varón y hembra. And usually the heroes in Hollywood and in the sports world, et cetera, Y usualmente los héroes en Hollywood y en el mundo de los deportes, etcétera, they would not be heroes in the Bible. ellos no van a ser héroes en la Biblia. And very often their wicked, perverse, ungodly lifestyle is celebrated as something great and glorious. Y a menudo sus vidas corrompidas y en tinieblas son hasta celebradas por el mundo. And Christians who dare to stand up for what's right, they are mocked, they're vilified, and they're even put to death. Y cristianos que se paran firmes por lo que está bien, se mofan de ellos, se burlan de ellos y son hasta en algunos casos llevados a la muerte. You know,
I just looked this up, and I believe it's very current. Yo investigué esto que voy a decir ahora y creo que es bastante actual. Facebook, which we all know, we're broadcasting on there right now. Facebook, que todos conocemos y estamos transmitiendo en vivo ahora mismo. And one of the news media here in the US, ABC News, Y uno de los canales de noticias aquí en los Estados Unidos que se llama ABC News. they now recognize not two genders, but 58 different gender options. Bueno, no reconocen ya dos géneros, dos sexos, sino que ahora reconocen 58. My God, how confusing is that? Por Dios, cuán confuso es esto. One of my former students who now goes to the college I went to years ago, the University of Maryland, Uno de mis antiguos estudiantes, el cual va a la misma universidad donde yo me gradué, la Universidad de Maryland, he's graduating in a couple of months, but even 4 years ago when he was filling out his application, él está a punto de graduarse unos meses, pero hace unos años cuando él estaba llenando la aplicación, you know, they want to know your name, your address, your date of birth, and your sex. ellos quieren saber tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu dirección y tu sexo. Well, all my life, it was very easy. They gave you two boxes, male or female. Toda mi vida fue algo muy simple, te daban dos encasillados, His hombre o mujer. his application had 26 different options. Apparently that has been upgraded now to 58. Su aplicación en aquel entonces tenía 26 encasillados, los cuales hoy probablemente suman 58. I would suggest we may be worse off than the people of Nineveh. Yo me atrevería a sugerir que hoy estamos peor que la gente de Nínive. And you need to listen to last week's message, which Pastor Tom brought to us, warning judgment is coming. Y usted debe escuchar el mensaje que el pastor Tom compartió con nosotros la semana pasada, el cual se titulaba Aviso, el juicio viene. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. When you can't tell your right hand from your left, Mire, cuando usted no puede distinguir su mano derecha de su mano izquierda, when you can no longer tell the difference between right and wrong, cuando usted ya no puede discernir la diferencia entre lo que está bien y lo que no, when you don't know the difference between a male and a female, cuando usted ya no conoce la diferencia entre varón y hembra, judgment is very close at hand. el juicio está muy cerca. Which brings me again to the subject of our message tonight. Lo cual me trae de regreso al título de nuestro mensaje esta noche. Let's read 2 Timothy chapter 2 and verse 15. Leamos 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, donde dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Okay, let me read to you the translation from a couple of different English versions of the scriptures, and then we're going to go a little deeper into what this verse really means in the original language. Yo voy a leer varias versiones en inglés de este mismo verso y después vamos a profundizar un poco más en cuanto al significado de este verso. Not that different from the one Dari just read, but I want to get you used to a couple of different versions here. No muy diferente de lo que yo acabo de leer, pero quiero que ustedes vean otras versiones. The New King James, La Biblia King James, la nueva versión, it says, be diligent dice, sé diligente to present yourself approved to God, para presentarte a ti mismo aprobado ante Dios, a worker who does not need to be ashamed. un obrero que no tiene de qué avergonzarse. And here's the title of the message, Y aquí viene rightly dividing the word of truth. y aquí viene el título del mensaje, justamente dividiendo la palabra de verdad.
The original King James Version says, study to present yourself approved to God. La versión original King James dice, estudia para presentarte a Dios aprobado. First of all, notice in all of the translations, including the Spanish, it uses the word worker, obrero. Noten que en todas las traducciones, incluyendo la traducción en español, utiliza la palabra obrero. Ministry isn't for the slack, the lazy. It's not something that you just kind of, coast through. El ministerio no es para los vagos, los holgazanes, no es algo que usted simplemente lo pasea. Now, I know we have some full-time pastors and ministers on here tonight, but we're all called to be workers for the Lord. Yo sé que tenemos entre nosotros en este momento pastores y ministros a tiempo completo, pero todos somos llamados a ser obreros para Dios. God has called all of us to be evangelists, sharing the good news of the gospel with the world. Y Dios nos ha llamado a compartir el evangelio, a traer las buenas nuevas del evangelio con el mundo entero. I first memorized this verse in the original King James, which says, study to show yourself approved unto God. Y yo me memoricé este verso en la versión original King James que dice, estudia para presentarte a Dios como obrero aprobado. I like that. A mí me gusta eso. We need to study God's word. We need to study the life of Jesus and the truths of the gospel. Y tenemos que estudiar la palabra de Dios, estudiar la vida de Jesús y la verdad del evangelio. The original Greek in which the New Testament was written, En el griego original, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, it's more of a general word of just be diligently prepared. implica más una palabra generalizada que estés, one more time the meaning, To be diligently prepared. estar diligentemente preparado. So again, it's going to take time, study, effort, diligence. Y de hecho va a tomar tiempo, esfuerzo y diligencia. If we're going to rightly divide God's word, Si vamos con justicia a dividir, administrar la palabra de Dios, it's going to take preparation, it's going to take time and effort. va a tomar preparación, tiempo y esfuerzo. Now, let's look more carefully at this final phrase, rightly dividing the word of truth. Así que vamos a mirar una vez más esta última parte del verso donde dice justamente dividiendo o administrando la palabra de Dios. Yeah, different versions say, handling the word of God correctly. Diferentes versiones dicen administrando la palabra de Dios correctamente. But the Greek word here is a very specific word which is only used one time in the New Testament, and that's here. La palabra griega original es muy específica y es utilizada una sola vez en el Nuevo Testamento, justamente aquí. I'm going to read you the Greek word, and you might even recognize part of the word. Yo le voy a leer la palabra en griego y probablemente usted reconozca parte de la palabra. The word is orthotomeo. La palabra es ortotomeo. Orthotomeo. Ortotomeo. Ortho means straight. Orto significa derecho. Tomeo means to cut. Tomeo significa cortar. So literally, Paul was telling Timothy, I want you to be a worker who can cut the word straight. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, yo quiero que tú seas un obrero que pueda cortar la palabra derecho. When you have crooked teeth, you go to the orthodontist. Cuando tú tienes dientes torcidos, tú vas al ortodoncista.
what he does is he straightens out your teeth. Él lo que hace es que endereza tus dientes. And in religion, we have different groups that are said to be orthodox. Y en religión, cuando se trata de religiones, tenemos diferentes grupos que son referidos como ortodoxos. They have their doctrine nice and straight. It's right. Su doctrina es buena y recta, derecha. So the idea of dividing the word comes from the second part of this word, which literally means to make a cut. Y la idea de trazar o administrar la palabra en la última parte del verso viene de esta segunda parte de la palabra que significa cortar. So again, the literal meaning here would be to make a straight cut with the word of truth. Así que literalmente el significado original significa, valga la redundancia, hacer un corte derecho de la palabra de verdad. It's interesting, the word of God is a sharp, two-edged sword. Es interesante porque la palabra de Dios dice la escritura que es una espada de dos filos. But what I want to try to help us see from many, many scriptures tonight and probably next week Pero lo que yo quiero que logremos ver a través de muchas escrituras hoy y la próxima semana, as we study God's word and as we become more and more familiar with the scriptures, según estudiamos la palabra de Dios y nos familiarizamos cada vez más con las escrituras, it'll help us, and we have this saying in English, to tell it straight. y nos va a ayudar, y tenemos un dicho en inglés que dice, que significa algo así como decirlo tal y como es. This particular verse in another translation, the Message translation, Este mismo verso en la traducción que en inglés se llama Message Translation, it says, laying out the truth plain and simple. desplegando o poniendo en relieve la verdad de forma plena y simple. I like that. Me gusta eso. And what it seems to be saying is you and I need to be able to share the word of God Y lo que aparenta estar diciendo es que ustedes y nosotros debemos ser capaces de compartir la palabra de Dios in a way that we give the word, the truth, straight to people. de modo que cuando compartamos la palabra demos la plena verdad a la gente. If you're going to cut a straight line, Si usted va a cortar una línea recta, you can't be wobbling and winding all over the place. It's straight. usted no puede estar dando curvas por todo sitio, tiene que ser derecha. And so putting all this together, Así que poniendo todo esto en contexto, Paul writing to young Timothy, who was a minister, así que Pablo escribiendo a Timoteo, el cual era un obrero joven, he's exhorting him to be diligent, to study, to make every effort. él está exhortando a que sea diligente, a que estudie, a que haga un esfuerzo to present himself to God as a worker who doesn't need to be ashamed. para presentarse a sí mismo ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. And what Paul wants Timothy to do Y lo que Pablo quiere que Timoteo haga is to be able to rightly divide God's word, the word of truth. es ser capaz de administrar con verdad y con justicia la palabra de Dios. To tell it straight. Decirlo tal y como es, derecho. Don't water it down. No lo diluyas, Don't mince words. no, I don't know how you say that. no, dilo tal y como es. Yeah. Don't blur the difference between right and wrong, black and white. Tell it straight.
No trates de nublar la diferencia entre negro y blanco, bueno o malo, dilo tal y como es. You know, again, we live in a world that's very confused. They Eh, can't tell the difference between right and left, up and down. Nuevamente, estamos viendo un mundo que ya no puede discernir entre arriba y abajo, izquierda y derecha. We'll actually look at a verse in Isaiah a little later on where it predicts that in these days, people will be calling good evil and they'll call evil good. Y vamos a mirar más adelante en Isaías un verso que dice que en estos tiempos la gente a lo bueno llamará malo y a lo malo llamará bueno. Now, one way of understanding this concept of cutting straight with the word of God, making a straight cut, Una manera de entender este concepto de cortar derecho la palabra de Dios, hacer un corte recto, is we need to be able to teach clearly the difference between certain opposites that we find in Scripture. debemos ser capaces de enseñar con certeza la diferencia entre varios opuestos que se encuentran en la palabra de Dios. Now, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, one of the jobs of the priests uno de los trabajos de los sacerdotes was to teach the people. era enseñar a la gente. More specifically, they were to teach the people the difference between clean and unclean, holy and unholy. Específicamente tenían que enseñar a la gente la diferencia entre lo santo y lo impío, lo puro y lo inmundo. Yeah. Keep that word in mind as we look at some of these scriptures. You'll probably see the word difference, distinction, or distinguish between. Y mantenga esa palabra en mente según analizamos varias escrituras, diferencia, distinción. Yeah. Look in Leviticus chapter 10, for instance. Miremos en Levíticos capítulo 10, por ejemplo, And read verses 8 to 11. los versos del 8 al 11. Levíticos 10, versos del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo de la congregación para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Notice they were to teach the Israelites Noten que ellos debían de enseñar a los israelitas to distinguish between holy and common, para distinguir, clean and clean. distinguir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Just notice again, look around us in the culture in which we live now. There's no difference. Una vez más, observe con cuidado en la cultura de hoy en día a nuestro alrededor. No hay diferencia. People are taught you can do whatever you feel like, it doesn't matter. La gente se le enseña, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, no tiene importancia. But Israel needed priests who knew the difference and they could teach the people the difference between holy and unholy, clean and unclean. Pero Israel necesitaba sacerdotes que supieran estas diferencias y que pudieran enseñar a la gente a discernir entre lo santo y lo profano y lo limpio y lo inmundo. And they could cut a straight line. Ellos podían cortar una línea recta. For instance, they had numerous dietary laws, things that were clean and things that were unclean to eat. Por ejemplo, un ejemplo que vemos es en las leyes que tenían en las cuestiones de la comida, lo que podían comer. Habían cosas que podían comer y habían cosas que eran consideradas inmundas. So if an Israelite came up to a priest Así que si un israelita venía donde un sacerdote and said, hey, look at all these crabs and shrimp that we caught fishing today.
Ah, mira todos estos cangrejos y camarones que atrapamos hoy pescando. They're okay to eat, right? Se pueden comer, ¿verdad que sí? The priest said, no way. Y el sacerdote decía, de forma alguna los puedes comer. Those are unclean. Do not eat them. Estos son inmundos, no los puedes comer. Now, all that has changed. We're no longer under the Mosaic law. Ahora, todo esto ha cambiado, ya no estamos bajo la ley de Moisés. The point is, under the old covenant, the priests were to rightly divide the word of truth and show the people the difference between right and wrong, clean and unclean. El punto es que en el Antiguo Testamento el sacerdote debía discernir la palabra de verdad y enseñarle a la gente lo que era limpio y lo que era inmundo, lo que era santo y lo que era profano. They were not being a good priest Ellos no eran buenos sacerdotes if they told that man, well, you know, it's not really good to eat a whole lot of crabs and shrimp, but man, they sure look tasty. No estaba bien si le hubiese dicho a este hombre, mira, quizás no te los puedes comer todos, quizás una pequeña cantidad, pero se ven muy suculentos. It'd be a shame to throw all those away. So, you know, we'll make an exception tonight. Let's all have a crab feast. Sería una pena tener que, eso sería un desperdicio, así que vamos todos a comer un poquito de cangrejo hoy. While we're here in Leviticus, go to the next chapter, Leviticus chapter 11. Vamos al próximo capítulo de Levítico, Levítico 11. This is where you can find that whole long list of all the animals that were clean and unclean. Israelites had to know that, and the priests taught them that. Aquí es donde usted encuentra esta larga lista de animales que unos eran limpios, otros eran inmundos, y los sacerdotes debían saber estas cosas y enseñarlas a los israelitas. But notice again what the Lord says here. Pero nota una vez más lo que el Señor dice aquí. Leviticus 11, verses 45 to 47. Levítico 11, versos 45 al 47, donde dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. God says, be holy because I am holy. Dios dice que ustedes serán santos porque yo soy santo. That's not just an Old Testament scripture. Esto no es solo una escritura del Antiguo Testamento. The Apostle Peter, writing in the New Testament, quotes the very same words and says, be holy because I am holy. El apóstol Pedro cita el mismo verso en el Nuevo Testamento diciendo, sed santos porque yo soy santo. The word holy simply means to be separate. La palabra santo significa simplemente ser separado. And it may have been different things in the Old Testament than in the New Testament, but it's the same idea. If we're going to be God's people, we need to be separate from things that are unclean and things that God disapproves of. Quizás en referente a cosas diferentes en el Antiguo Testamento entre el Nuevo Testamento, pero la palabra implica lo mismo, ser separado, si vamos a ser santos para Dios, ser separado de las cosas que a Dios le desagrada. Now, in this context, God is talking about which animals they could eat and which ones were unclean. Ahora, en este contexto que estamos viendo ahora mismo, Dios está hablando específicamente de los animales que se podían comer y los que no se podían comer. But notice again what it says in verse 47. Pero noten de nuevo lo que dice en el verso 46. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. You must distinguish between the unclean and the clean. Ustedes deben distinguir entre los limpios y los inmundos. They had to know the difference.
Tenían que saber la diferencia. And again, that was the priest's job, to teach the people so that from early childhood, they would know the difference between clean and unclean. Y ese era el trabajo de los sacerdotes, enseñar a la gente de modo que desde la niñez ellos pudieran discernir entre lo puro y lo inmundo. Look also in Leviticus 20. Miremos en el mismo libro de Levíticos, capítulo 20. Now, it's not my purpose tonight to talk about dietary laws and what foods to eat. Mi propósito no es hablar sobre leyes dietéticas o qué comidas consumir. What I want you to see is this principle in both the Old Testament and in the New Testament, that the ministry needed to know how to draw a straight line and say, these are clean, these are unclean. Es para que vean la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a el sacerdote enseñar y enseñar a la gente que sean capaces de discernir entre lo que está bien, lo que está mal, lo inmundo y lo limpio. Look in Leviticus 20 Miremos en Levíticos 20, and read verses 25 and 26. versos 25 y 26, donde dice: por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Notice the same thing again. You are to be holy to me because I am holy. Noten de nuevo las mismas palabras. Han de serme santos, porque yo Jehová soy santo. And I have set you apart from the nations to be my own. Y los he apartado de todas las naciones para que sean míos. But look at verse 25 again. Pero miremos el verso 25 nuevamente. You must therefore make a distinction between clean and unclean. Y que por tanto vosotros haréis diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Notice the word difference. Noten la palabra diferencia. The Ninevites couldn't even tell the difference between their left hand and their right hand. Los hombres de Nínive no podían tan siquiera discernir la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. They were so blind, they had lost all discernment. Ellos estaban tan ciegos que habían perdido todo discernimiento. God wanted to make sure in the nation of Israel Dios estaba asegurándose de que en la nación de Israel that every Israelite was capable of discerning the difference between clean and unclean, because God had set them apart to be holy. que cada israelita fuera capaz de discernir entre lo limpio y lo inmundo, porque el Dios de ellos, el Señor, es Dios santo. Now, just bear with me. You might wonder, why am I belaboring this point? But it's a necessary foundation before we go any further. Permanezcan conmigo en esta idea. Ustedes quizás están preguntando por qué estoy invirtiendo este tiempo en este concepto, este punto. This was very important to God. Esto era muy importante para Dios. And even many years later, during the ministry of the prophet Ezekiel, Y aún años después, durante el ministerio del profeta Ezequiel, God is still talking about the importance of having priests who can draw this straight line and make a distinction between holy and profane. y Dios aún en ese tiempo está hablando sobre sacerdotes que puedan trazar la diferencia entre lo santo y lo profano. Look in Ezekiel chapter 22 Miremos en Ezequiel capítulo 22, and read verse 26. el verso 26. Sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia.
ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Notice God is speaking specifically about the priests, Noten que Dios está hablando específicamente de los sacerdotes and he has a charge against them. y tiene un cargo contra ellos. He says they have done violence to my law, to my word. Dice, ellos han quebrantado mi ley. They've profaned my holy things. Ellos contaminaron mis santuarios. How did they do that? ¿Cómo hicieron esto? They have made no distinction between the holy and the profane, No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. and they have not taught the difference between unclean and clean. Y no enseñaron la diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Notice again, God is emphasizing this was their job to teach the difference. Noten de nuevo que Dios enfatiza aquí que era el trabajo de ellos enseñar estas cosas. But they had done violence to God's word because everything was all blurred. There was no difference between holy and unholy, clean or unclean. Pero ellos quebrantaron la ley de Dios, nublando la línea de diferencia entre las cosas que eran limpias y las que no lo eran. Go further along in Ezekiel to chapter 44. Aquí en este mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 44, This again is a message specifically from God to the priests. de nuevo, esto es un mensaje de Dios específicamente para el sacerdote. Read Ezekiel 44, verse 23. Leamos Ezequiel 44, verso 23, donde dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. They will teach my people the difference. Ellos enseñarán a mi pueblo la diferencia. A large part of the teaching of the priests in the Old Testament was exactly this: the difference between right and wrong, holy and profane, clean and unclean. Una gran parte de el trabajo del sacerdote consistía precisamente en esto, en enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano, la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. To do that, you need to be able to cut a straight line. Para hacer esto, tú tienes que ser capaz de cortar una línea derecha. And notice also, they were to help the people, or my Bible says, cause them to discern between the clean and the unclean. Y debían enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Now, when we come over to the New Testament, Así que ahora cuando pasamos al Nuevo Testamento, the apostolic writers of the New Testament, los escritores apostólicos del Nuevo Testamento, they continued this same tradition ellos continuaron esta misma tradición by laying out the truth plain and simple. mostrando y desplegando la verdad de forma plena y sencilla. And they clearly address many of today's so-called gray issues. Y ellos claramente enseñaron lo que hoy en día son áreas grises. For them, there was no gray, Para ellos no había tal cosa como gris. no in-between, No hay nada entre medio, no compromise. no compromiso. When they laid out the word of truth, it was so plain a child could tell the difference. Black, Bueno, white, right, wrong. cuando ellos desplegaban la palabra de verdad, era tan plena y clara que aún un niño podía ver la diferencia entre blanco y negro, bueno y malo. And you read through the writings of Paul, Peter, John, and the other apostles. Y usted lee las escrituras de Pablo, Pedro, Juan y los demás apóstoles.
they often make these clear distinctions between opposites like life and death, light and darkness, good and evil. A menudo hacían estas diferencias claras entre la vida y la muerte, bueno y malvado, luz y tinieblas. You're either in light or you're in darkness. Tú o estás en la luz o estás en las tinieblas. You either have life or you're in death. Tú o estás en la vida o estás en la muerte. And we're going to see numerous examples in the New Testament where they did the exact same thing. Help the people to discern between holy and unholy, clean and unclean. Y vamos a ver numerosos ejemplos de cómo en muchas ocasiones enseñaban a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano, y lo que estaba bien y lo que estaba mal. But before we go into the New Testament, we have some more groundwork to lay. Pero hay un poco más de trasfondo que tenemos que estudiar antes de pasar de lleno al Nuevo Testamento. You know, as I get older, Según yo continúo envejeciendo, my appreciation for the book of Genesis continues to grow. mi apreciación por el libro de Génesis continúa creciendo. Because the word Genesis means beginnings. Que la palabra Génesis significa principios. And Jesus and the apostles often referred back to how it was in the beginning of creation. Y Jesús y los apóstoles a menudo se referían a cómo era en el principio de la creación. Because from the beginning, God was laying out these truths so we could know the difference between good and evil, light Okay. and darkness. Desde el principio, Dios estaba estableciendo estas diferencias claras en lo que está bien, lo que está mal, las luz y las tinieblas. It's interesting, in the 6 days of creation in Genesis chapter 1, Es interesante que en los 6 días de la creación, Génesis capítulo 1, God himself repeatedly makes these clear divisions, distinctions, so that we wouldn't be confused. Dios mismo hace estas distinciones de forma muy clara, de modo que nosotros no tengamos ninguna confusión. Let's look at a couple of these quickly. Miremos un par de estos de forma rápida. Let's go all the way back to the beginning. Vamos de regreso al principio. Genesis chapter 1. En el Génesis capítulo 1, I want you to notice the clear distinction that God made from the very beginning between light and darkness. yo quiero que vean la clara distinción que Dios hizo desde el principio entre la luz y las tinieblas. Read Genesis 1, verses 1 to 5. Versos del 1 al 5 de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. By the way, this blesses me. De hecho, esto me bendice. Light is good. La luz es buena. God did not say he saw that the darkness was good. Dios no dijo que él vio que las tinieblas eran buenas. And he didn't want there to be any confusion. Y él no quería que hubiera confusión alguna. So after he spoke light into the darkness, Así que tan pronto él habló luz en medio de las tinieblas, notice very carefully what it says in verse 4. noten cuidadosamente lo que dice en el verso 4. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Now, light and darkness were very different from one another. They were separate. Y que la luz y las tinieblas eran muy diferentes la una de la otra y estaban separadas. But notice how deliberately God separated the light
from the darkness, Pero miren cómo, de qué forma deliberada Dios separa la luz de las tinieblas, so much so that he gave them two different names. tanto así que le da nombres diferentes. He called the light day, and he called the darkness night. Él le llamó a la luz día y a las tinieblas le llamó noche. That's a very clear distinction between light and darkness. Esta es una distinción muy clara entre luz y tinieblas. But he goes even further to make sure there's no confusion. Pero él va más allá para asegurarnos de que no haya confusión. Drop down to verses 16 to 18. En este mismo capítulo 1 de Génesis, veamos los versos del 16 al 18, donde dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. God does everything with a purpose. Dios hace todo con propósito. And this explains to us the purpose for these two different lights. Y esto nos explica el propósito, la diferencia entre estas dos luces. It was again to separate light from darkness. Es una vez más para separar la luz de las tinieblas. God did not want the two to get confused or mixed together or blurred together. He wanted a clear separation. Dios no quería que las dos fueran confundidas de manera alguna o entremezcladas. Él quería una distinción plena y completa. Here in Genesis 1, God makes another clear distinction. Aquí en Génesis 1, Dios hace otra distinción muy clara. This is one that I've been very passionate about for years. Esta es una con la cual yo he estado apasionado por años. He made a distinction, clear distinction Él hizo una clara distinción between animals and humans. entre animales y humanos. Well, you might be thinking, well, yeah, sure. Y usted quizás está pensando, bueno, claro que sí, Well, not so fast. no tan rápido. I know here in the United States, the state religion in all of the public government schools is evolution. Yo sé que aquí en los Estados Unidos la religión oficial, así llamada, en las escuelas públicas del gobierno es la teoría de la evolución, Which is teaching about 50 or 60 million young people la cual enseña aproximadamente de 40 a 50 millones de jóvenes that they're just another wild animal that evolved from an ape or a chimpanzee. que ellos son tan solo otro animal salvaje que evolucionaron de un simio o un chimpancé. Some people say, oh, it doesn't really matter, you know, what do you believe, whether you evolved or where you came from. Y hay gente que dice, bueno, no tiene en realidad importancia de dónde tú vienes, de dónde evolucionaste. Yes, it does. It makes a huge difference. Sí, tiene una gran importancia, es una gran diferencia. And God made such a sharp distinction between all of the animals and human beings Y Dios hace una distinción tan aguda entre todos los animales y los seres humanos that he specifically made man in his own image and likeness. que hizo al hombre específicamente a su imagen y semejanza. He didn't do that for the monkeys or the apes. Él no hizo eso con los monos o los simios. He made man in his own image. Él hizo al hombre a su imagen. Read Genesis 1, verses 25 to 27. Leamos Génesis capítulo 1, versos 25 al 27, donde dice: E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. We now have generations of young people that have grown up hearing over and over and over, you're just a glorified monkey. Y ahora tenemos generaciones de personas que han sido criados y educados, siéndoles dicho, tú eres simplemente una evolución de los monos. You're just an accident. You evolved by chance. Tú eres tan solo un accidente, tú evolucionaste por casualidad. No wonder so many young people end up committing suicide. They have no hope. They don't think their life has any purpose. No en balde tanta gente joven cometen suicidio, no tienen esperanza, no tienen, I'm sorry. They don't have any purpose. They don't know what they're here for. They're just No tienen propósito alguno, no saben por qué están aquí, a dónde van. But when they're taught the word of God, they realize, oh, I'm special. I'm made in the image of God. God has a purpose and a plan for my life. Pero cuando se les enseña la palabra de Dios, entonces entienden que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y que hay un propósito en sus vidas. Look at an interesting verse in the New Testament. Miren un verso interesante en el Nuevo Testamento. 1 Corinthians 15 and verse 39. Primera de Corintios 15, verso 39. Primera de Corintios 15, verso 39. No toda carne es la misma carne, pues una carne es la de los hombres y otra carne la de los animales, y otra la de los peces y otra la de las aves. Thank God for the Apostle Paul. Gloria a Dios por el apóstol Pablo. Here he's rightly dividing the word of truth. Aquí él está con sabiduría trazando la palabra de Dios. Yeah. All flesh is not the same. No toda carne es la misma. Charles Darwin was wrong. We didn't all evolve from some common ancestor. El evolucionista científico Charles Darwin estaba equivocado. Nosotros no evolucionamos de los animales. Human beings have one kind of flesh, animals have another, birds another, fish another. Los seres humanos tienen un tipo de carne, los animales tienen otro tipo de carne, los peces otro tipo de carne y las aves otro tipo. They didn't evolve from one another. They were created separately and distinctly by God. No evolucionaron los unos de los otros, fueron creados distintivamente por Dios. Evolution is a lie. La evolución es una mentira. You and I need to know how to rightly divide the word of truth and tell people, no, that's wrong. Ustedes y nosotros necesitamos cómo trazar bien la palabra de verdad y enseñar a la gente, no, esto no es así. We didn't evolve from an ape or a chimpanzee. We were created by God in his own image. Nosotros no evolucionamos de los simios o de los chimpancés, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Now, we're still in Genesis 1. Ahora, todavía estamos en Génesis 1. So in Genesis 1, God has made a clear distinction between light and darkness. Así que en Génesis 1, Dios ha hecho una distinción muy clara entre luz y tinieblas, between animals and humans. entre animales y humanos. And here it comes again. We talked about this at the beginning. Y ahora, una vez más, nosotros hablamos de esto en el principio. God made a very clear distinction Dios hizo una distinción muy clara between male and female. entre varón y hembra. Genesis 1, Génesis 1, read verse 27 again. el verso 27 nuevamente, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. How many options do you see there?
¿Cuántas opciones ve usted aquí? 28, 58? 28, 58. What confusion. Qué confusión. He created them male and female. Él los creó varón y hembra. I teach high school biology. Mire, yo enseño biología en la escuela superior. It's very simple. It's not complicated. Es muy sencillo, no es complicado. Look at the chromosomes. Usted mira los cromosomas. Look at the obvious differences in the anatomy of a male and a female. I'm not going to go any further than that tonight. Mire las diferencias claras entre la anatomía del hombre y la mujer y no voy a ir más allá. God wanted to establish this from the beginning, male and female. Dios estableció esto desde el principio, varón y hembra. And as you follow this through scripture, God continues to make this clear distinction. Y si usted sigue esto a través de la escritura, Dios continúa haciendo esta clara distinción. The devil has confused all this. El diablo ha confundido todo esto. Most of the world now has been blinded with all kinds of perverted and confusing ideas. El mundo entero está hoy confundido con conceptos e ideas. It was not like that at the beginning. No fue así en el principio. God made them male and female. Dios los hizo varón y hembra. Look in Deuteronomy chapter 22 Miremos en Deuteronomios capítulo 22 and read verse 5. y leamos el verso 5. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Now, why would God put this in the law? Ahora, ¿por qué pondría Dios esto en la ley? Apparently, he wants to make a clear distinction between the two sexes, male and female. Aparentemente él quiere hacer una distinción clara entre ambos sexos, varón y hembra. Look in Leviticus chapter 18 Miremos en Levíticos capítulo 18 and verse 22 will be enough. y el verso 22 debe ser suficiente. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Now, I know this isn't politically correct. Yo sé que esto no es políticamente correcto, We need to tell it straight, folks. pero tenemos que decirlo tal y como es. God made them male and female. Dios los hizo varón y hembra. When a man lies with a man, it's an abomination to God. Cuando un hombre se acuesta con otro hombre, es una abominación para Dios. When a woman lies with a woman, it's a perversion and it's an abomination. Cuando una mujer se echa con una mujer, es una perversión y es una abominación. And so when we come over to the New Testament, Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesus and the apostles, Jesús y los apóstoles, with great authority because of the distinction God made at the beginning of creation, con gran autoridad, por causa de la distinción clara que Dios estableció en el principio, they confirm that what pertains to a man is different from that which pertains to a woman. ellos hacen de forma clara que aquello que pertenece al hombre es diferente de aquello que pertenece a la mujer. Look in Romans chapter 1, Miremos en Romanos capítulo 1, read verses 24 to 28. leamos los versos del 24 al 28 de Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Notice here when Paul condemns homosexuality, Noten aquí cuando Pablo condena el homosexualismo. he doesn't quote the verse we read in Leviticus. Él no cita el verso que acabamos de leer en Levítico. He goes all the way back to the beginning, Él va de regreso al principio, to the creator, to al creation. creador, a la creación, al creador. And we'll see this in a couple of other places in a minute. He's talking about what's natural and what's unnatural. Y vamos a ver esto en un par de sitios en breve. Y él habla de lo que es natural y lo que no es natural. It's very clear from Genesis 1 that naturally males are different from females. Es bien claro desde el principio que naturalmente los varones son diferentes de las hembras. But notice again what he says in verse 26. Pero noten lo que dice Pablo en el verso 26. Read it again. Yes, please. Ok. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Notice that. They exchanged natural relations for unnatural ones. Y noten esto, cómo cambian el uso natural por el que no es natural. In the same way, verse 27, De la misma manera, en el verso 27, the men also abandoned natural relations with women. That's what's natural. los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Esto es lo que es natural. And what's unnatural is they became inflamed with lust for one another. Y lo que no es natural es que se encendieron en su lascivia unos con otros. Now, I know this is not popular. Yo sé que esto no es popular. Most Christians now are afraid to even speak up on this subject. La mayoría de los cristianos aún tienen temor de hablar sobre el asunto. And I guarantee you, in these last days, we're going to be persecuted Yo te garantizo que en estos últimos días nosotros vamos a ser perseguidos. because the whole world is so blind and so confused, they can't tell left from right, male from Porque, female. porque el mundo entero está en tal estado de confusión que no pueden discernir entre izquierda y derecha, entre hombre y mujer. But God hasn't changed, His word hasn't changed, and what's natural and unnatural hasn't changed. Pero Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, y lo que es natural y lo que no es, continúa de igual forma. Notice the adjectives that Paul uses to describe this kind of activity. Noten los adjetivos que Pablo utiliza para describir este tipo de actividad. He calls it shameful, Lo llama vergonzoso, unnatural, no natural, indecent, indecente, and he finally calls it a perversion. y finalmente lo llama una perversión. And God ultimately gives them over to a depraved mind. Y Dios eventualmente los entregó a una mente depravada. Amazingly, now we have churches all around the world Sorprendentemente, hoy tenemos iglesias en todo el mundo that glorify and celebrate the homosexual lifestyle. They have gay and lesbian pastors and everything. que glorifican y celebran el estilo de vida homosexual y tienen pastores que son homosexuales o lesbianas. Where are God's men and women who are going to rightly divide the word of truth in these last days? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que van a trazar la palabra de verdad en estos últimos días?
Now, it doesn't mean we hate the people or we're mad at the people. Esto no significa que nosotros odiamos a estas personas o que estamos molestos con ellos. We just have to be very clear. Simplemente es que tenemos que ser muy claros. This is right, that's wrong. Esto está bien, esto está mal. This is natural, that's unnatural. Esto es natural, esto no es natural. Look in 1 Corinthians chapter 6. Miremos en 1 Corintios capítulo 6. Here's another good example of how the Apostle Paul was an expert rightly dividing the word of truth. Este es otro ejemplo de cómo el apóstol Pablo era un experto manejando con eficacia la palabra de verdad. He's going to cut a straight line Él va a cortar una línea derecha between those who inherit the kingdom of God and those who don't. entre aquellos que heredan el reino de Dios y aquellos que no. Notice there isn't any middle ground. Noten que no hay un punto medio. There's no fence in the middle that you can sit on. You're either No hay in una, the kingdom of God or not. no hay una cerca dividiéndolos donde tú te puedes montar sobre ella. Tú o estás en el reino de Dios o no lo estás. Notice what he says in 1 Corinthians 6, verses 9 to 11. Note lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Now, we're looking specifically again at the distinction between male and female. Ahora, estamos mirando nuevamente a la diferencia clara entre varón y hembra. But we're not just picking on the effeminate and the homosexuals. Pero no solamente estamos fijándonos en el afeminado o el homosexual. Notice many other groups are listed here, and Paul says, don't be deceived. You're not going to inherit the kingdom of God. Note que hay otros grupos aquí de los cuales Pablo dice, no se engañen, ustedes no van a heredar el reino de Dios. All sexually immoral. Todos los inmorales sexuales, That can mean adultery, fornication, prostitution, any other kind of sexual immorality keeps you out of the kingdom of God. esto implica adulterio, fornicación, prostitución, todo lo que sea inmoralidad sexual te mantiene fuera del reino de Dios. No idolaters, idol worshipers are going to inherit the kingdom of God. Los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Uh-oh. Here's another one. Oh, aquí hay otro. No thieves. Los ladrones no van a heredar el reino de Dios. No thieves. No ladrones. Doesn't say what kind of thieves. If you steal stuff, you're not going to inherit the kingdom of God. No dice qué tipo de ladrón. Si usted roba algo, usted no va a heredar el reino de Dios. You know, Brother Joe is in the thick of tax season now. Así que nuestro hermano Joe está en la temporada más activa de los taxes. How many people lie and cheat on their taxes and they think they're going to heaven? They're not. ¿Cuánta gente miente y hace trampa en su declaración de impuestos? Y ellos piensan aún que van al cielo. Mira, no van a ir. How much of what's going on in the world today is driven by greed? ¿Cuánto de lo que está aconteciendo hoy en el mundo es causado por la codicia? People will sell out anything and anybody to make more money. They're so greedy. La gente va a vender lo que sea y a quien sea para hacer dinero. Son codiciosos. Well, you better enjoy it now because you're not going to inherit the kingdom of God. Bueno, es mejor que lo disfrutes ahora porque tú no vas a heredar el reino de Dios. Drunkards won't go there. Los borrachos tampoco entrarán.
Slanderers won't inherit the kingdom. Los estafadores tampoco entrarán. Swindlers, cheaters will not inherit the kingdom of God. Los maldicientes ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. But here's the good news. Pero aquí están las buenas noticias. Don't miss verse 11. No se pierde el verso 11. Paul says that is what some of you there in the Corinthian church were. Y Pablo dice aquí que esto, algunos de ustedes de la iglesia de los Corintios, era lo que eran antes. That's what you were. Esto es lo que ustedes fueron. You weren't born a homosexual. Usted no nació homosexual. You're not destined to be a homosexual all your life. Tú no estás destinado a ser un homosexual toda tu vida. You can repent just like a drunkard, an adulterer, a liar, or a thief can. Tú te puedes arrepentir de la misma manera que un borracho, un ladrón, un estafador se arrepiente. One of the most amazing conversions I've ever witnessed in my life Una de las conversiones más impresionantes de la cual yo he sido testigo en mi vida. was a young man in the church that I pastored in New Jersey. Era un joven en la iglesia que yo pastoreaba en New Jersey. He was a man, Él era un hombre, but he had undergone a complete sex change and even had taken hormones and operations and the whole 9 yards to become a woman. él era un hombre, pero fue por todo el proceso de un cambio de sexo, con cirugías y uso de hormonas y todo lo que eso conlleva. He gave his life to Jesus. Él entregó su vida a Jesús. And through a long process, God enabled him to go back to being a man. Y a través de un proceso largo, Dios hizo que él volviera a regresar a ser un hombre. Paul says that's what some of you were, but you've been washed, sanctified, and justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Y Pablo dice que eso eran algunos de ellos, pero que ahora son lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Anything in this list, Cualquier cosa que esté en esta lista, any person that's in any of the sins in this list, cualquier persona que esté en alguno de los pecados de esta lista, you can also, through the grace and the power of God, tú también a través de la gracia y el poder de Dios, have a story to tell that that's what I was. puedes tener una historia que compartir, de modo que puedas decir, esto era lo que yo fui. That's not what I am now. Esto no es lo que yo soy ahora. I'm a new creation in Christ. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Yo soy una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Now, I didn't want to spend so much time on this point, but I'm sensing maybe we need to. Yo no intentaba invertir tanto tiempo en este tópico, pero he sentido que debía hacerlo. We're still talking about how in Genesis 1, Aún continuamos hablando de cómo en Génesis 1, God made these clear distinctions between light and darkness, animals and human beings, and we're still talking about male and female. Dios hizo estas distinciones muy claras entre luz y tinieblas, hombres y animales, y ahora estábamos hablando de varón y hembra. We're going to read a rather long portion of scripture. It's also found in 1 Corinthians. Vamos a leer una porción de la escritura bastante larga que se encuentra en Primera de Corintios, Chapter 11. capítulo 11. And as we're reading it, I didn't even count. You're going to probably find at least 10 times Paul uses the words man and woman, man and woman, man and woman. Yo no conté cuántas veces, pero yo creo que usted probablemente encuentre unas 10 veces o más en las cuales Pablo repite las palabras hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer.
And notice again how he's appealing back to Genesis 1, the original, natural, created order that God established. Y noten cómo una y otra vvez él se refiere de nuevo al orden original establecido por Dios en Génesis capítulo 1. Now, here in 1 Corinthians 11, Paul is talking about men and women's hair and whether or not to wear some sort of a head covering. Y aquí Pablo está hablando sobre si las mujeres deben, cómo las mujeres deben llevar su cabello o si se deben cubrir. It's not my purpose tonight to get into all that. No es mi propósito esta noche meterme en esto. Don't get lost in the weeds. I want you to see the big picture here. No quiero que se pierda en los hierbajos, yo quiero que vea el cuadro completo aquí. Notice over and over, man, woman, the distinction between the two. Noten una y otra vez cómo él dice hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, la distinción entre ambos. 1 Corinthians 11, verses 3 to 15. Ok, Primera de Corintios 11, versos del 3 al 15. Yeah. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza deshonra su cabeza, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza deshonra su cabeza, porque lo mismo es que si se rapase. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer trasquilarse o raparse, cúbrase. Pero el varón no debe cubrir su cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace por causa de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse? La naturaleza misma no os enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo. Pero si una mujer tiene cabello largo, le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Now, we can argue until Jesus comes back about what Paul really meant here about the head coverings. Ahí podemos argumentar hasta que Cristo venga lo que Pablo quiso decir aquí en cuanto a la mujer cubrirse la cabeza. What I want you to see in this long portion of scripture Lo que yo quiero que usted vea en esta larga porción de la escritura is whatever your view about head coverings is, that's fine. Cualquiera que sea su opinión sobre cubrirse la cabeza, está bien. But notice over and over, Paul emphasizes the difference, the distinction between a man and a woman. Pero noten cómo continuamente en estos versos Pablo establece la diferencia entre el hombre y la mujer. If you can't see that, the whole passage is meaningless. Si usted no puede ver esto, el pasaje entero no tiene significado. And notice he bases all of this on the natural, created order of things. Y noten que él basa esto en el orden natural de las cosas creadas. He starts off in verse 3 saying, the head of every man is Christ, the head of the woman is man, and the head of Christ is God. That's divine order. Él comienza en el verso 3 diciendo que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden divino. And then in verse 6 he says, if a woman does not cover her head, she should have her hair cut off. And if it is a disgrace for a woman to have her hair cut or shaved off, she should cover her head. Y él dice en el verso 6 que si la mujer no se cubre, que se corte el cabello y si le es vergonzoso raparse la cabeza, pues entonces que se cubra. But then if you drop down to verse 14, there's a very interesting verse. Pero sigamos al verso 14, hay algo interesante aquí. Read it again in Spanish. Leamos en español, la naturaleza misma no os enseña que es deshonroso al varón traer el cabello largo. Notice that. Doesn't the very nature teach you this? Noten esto, como dice, la naturaleza misma no te enseña esto.
Now, a lot of people debate what Paul was actually talking about. Y mucha gente debate lo que en realidad Pablo estaba hablando aquí. In the whole context of this passage, I think it's pretty clear. Y el contexto del pasaje entero yo creo que es bastante claro. He's talking about the natural created order from Genesis, the beginning. Él está hablando del orden natural establecido en Génesis, capítulo 1. God created them male and female. They're not supposed to be the same. Dios los creó, varón y hembra, no se supone que sean iguales. They're supposed to be different. Se supone que sean diferentes. There's a distinction biologically and in every way. Nature teaches us that. Hay una diferencia biológica y en todo lo demás la naturaleza misma nos muestra esto. Notice Jesus even goes back to Genesis chapter 1 on this point. Y en este punto noten que Jesucristo mismo se refiere al capítulo 1 de Génesis. Read Mark chapter 10, Miremos en Marcos capítulo 10 and this is Jesus speaking in verse 6. y este es Jesús hablando en el verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Notice that at the beginning of creation, Noten esto, como él dice al principio de la creación. God established this clear distinction. He made them male and female. Dios estableció esta clara distinción. Dios los hizo hombre y mujer. Look in Matthew 19:4. Miremos en Mateo 19, verso 4. Mateo 19, verso 4, donde dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Notice he refers to not only the fact that he made them male and female, but this was the creator who did this. Y noten que no solamente él dice que los hizo varón y hembra, sino que el creador hizo esto. Look at how far we've come in the so-called modern world. Noten cuán lejos hemos llegado en el así llamado mundo moderno. And for hundreds and hundreds of years, this clear distinction was maintained, male and female, male and female. Y por cientos y cientos de años esta diferencia fue mantenida, varón y hembra, varón y hembra. It's in the created order of things. Es en el orden de las cosas creadas. But now notice how distorted and perverted everything has become. Pero noten cómo hoy esto ha sido tan distorsionado y pervertido. Now we have these strange terms that have nothing to do with the Bible. Y ahora tenemos esta terminología extraña que no tiene nada que ver con la Biblia. A person can be bisexual, Una persona puede ser bisexual, transgender. transgénero. Now we've legalized so-called same-sex marriages. Y ahora legalizamos los así llamados matrimonios del mismo sexo. On and on we could go with these terms. None of these have anything to do with biblical truth. Y una y otra vez podemos continuar con esta terminología que no tiene nada que ver con la verdad bíblica. And as I mentioned at the beginning, I can't even imagine a young person trying to figure things out when you have a choice of 58 different gender options. Y según hablábamos anteriormente, yo no me puedo imaginar un joven hoy en día tratando de hacer una distinción clara teniendo 58 opciones a escoger. Now they're even changing this on babies' birth certificates. What Aún estas cosas están siendo cambiadas en los certificados de nacimiento de los bebés. Anyway, we got to keep moving here. De todos modos, tenemos que continuar moviéndonos aquí. We're still looking at how things were in the beginning. Aún continuamos viendo cómo eran las cosas en el principio. God made these separations between light and darkness, animals and humans, male and female.
Dios hizo esta separación entre luz y tinieblas, hombres y animales, varón y hembra. We only have to go to the second chapter of Genesis to see another major distinction. Y solamente tenemos que ir al segundo capítulo de Génesis para ver esta gran distinción Between good and evil. entre el bien y el mal. They're not the same. No son lo mismo. Somebody has to help make this clear. What's the difference between good and evil? Alguien tiene que asistir haciendo esto bien claro. ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Well, you remember the story in Genesis chapter 2. Bueno, usted recuerda la historia en Génesis capítulo 2. Two trees were in the middle of the garden. Dos árboles estaban en el medio del huerto del Edén. Tree of life El árbol de la vida and tree of the knowledge of good and evil. y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Read Genesis 2, verse 9, and then verses 16 and 17. Vayamos a Génesis capítulo 2. Primero leamos el verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora pasemos al verso 16, Yes, 16 and 17. 16 y 17, donde dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Knowledge of good and evil. Conocimiento del bien y del mal. We call it conscience. Nosotros le llamamos conciencia, But many people have no conscience left. pero mucha gente no tiene, ya no le queda conciencia. Their conscience has become seared. Their hearts have become so hardened, they don't know the difference between good and evil. Sus conciencias están cauterizadas y sus corazones tan endurecidos que ya no ven la diferencia entre el bien y el mal. And as we mentioned at the beginning, things are becoming so confused now that we get them switched. Y según mencionamos en el principio, las cosas están tan confusas hoy en día que a menudo son intercambiadas. Look in Isaiah chapter 5 Miremos en Isaías capítulo 5 and read verse 20. y leamos el verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Even in Isaiah's day, Aún en los días de Isaías, there were people who were calling evil good, había gente que a lo malo llamaban bueno and they were calling good evil. y a lo bueno llamaban malo. They were calling darkness light, Y a las tinieblas le llamaban luz and they were calling light darkness. y a la luz le llamaban tinieblas. They were calling bitter sweet, and sweet they were calling bitter. Y a lo amargo le llamaban dulce y a lo dulce amargo. Look also again in Romans chapter 1. Miremos de nuevo en Romanos capítulo 1. If you read beyond where we stopped earlier about all this wickedness and perversion that was going on, Si usted continúa leyendo más allá de donde comenzamos hoy en cuanto a la maldad y toda esta confusión, it gets even worse. se pone aún peor. Not only were they doing all kinds of wickedness, No solamente estaban ellos cometiendo todo tipo de maldad, they were approving of other people who committed these horrendous acts of evil. sino que también consentían a todos aquellos que cometían estos actos. Yeah, if you will, they were applauding them like they were great heroes. Mire, les estaban celebrando y aplaudiendo como si fueran grandes héroes. Read Romans 1, verses 29 to 32. Miremos Romanos capítulo 1, versos 29 al 32. Estando atestados de toda iniquidad,
fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. That last verse is scary. Este último verso da miedo. This is a theme throughout Romans 1 that there's no such thing as an atheist. Esto es un tema en todo el capítulo 1 de Romano, que no hay tal cosa como un ateo. They hate God. Ellos odian a Dios. It's not that God doesn't exist, they hate him. No es que Dios no existe, es que lo odian. And verse 32 says, they know God's righteous decree that those who do such things deserve death. Y dice en el verso 32 que ellos conocen el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Even though they know that, Y aún sabiendo esto, not only do they continue to practice all those evil things, but they approve of other people who do them. no solo continúan haciendo estas cosas, sino que aún consienten y le aplauden a los que las hacen. God help us in these last days Que Dios nos ayude en estos últimos días, to be able to discern good from evil, que seamos capaces de discernir entre el bien y el mal, to be able to draw a straight line and say, this is right, that's wrong. que seamos capaces de trazar una línea recta diciendo esto está bien y esto está mal, This is good, that's evil. esto es bueno, esto es malo. Look in 2 Samuel. We're going to have to stop in just a moment here. Bear with me, and then we'll continue all of this next week. Veamos en segunda de Samuel, vamos a tener que concluir en forma breve, pero permanezca conmigo unos minutos más. In 2 Samuel 14, you may remember the story of how Joab found a woman to go to King David. En el capítulo 14 de segunda de Samuel, ustedes probablemente se acuerden de cómo Joab, que era general del ejército de David, consiguió esta mujer que fuera donde David. Yeah, to try to convince King David to bring his son Absalom back to Jerusalem. Que tratara de convencer al rey David de traer de regreso a su hijo Absalón a Jerusalén. Notice what this woman says about David. This was the testimony that King David had. Noten lo que esta mujer dice del rey David. Este es el testimonio que el rey David tenía. Verse 17. Ok, 17. Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 17. Dice, tu sierva pues dice, que la palabra de mi señor el rey sea para consuelo, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios, para escuchar lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. My Lord the King is like an angel of God. Mi señor el rey es como un ángel de Dios. David, you're like an angel of God. David, tú eres como un ángel de Dios. What do angels do? ¿Qué hacen los ángeles? They can discern good and evil. Pueden discernir el bien y el mal. Look also in the book of Hebrews over in the New Testament. Miren también el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Chapter 5. capítulo 5. We often read these verses because it talks about the importance of growing up, becoming mature. A menudo leemos estos versos porque habla sobre la importancia de crecer y madurar. Read verses 11 to 14. Leamos los versos del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14, donde dice, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño.
Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. They had many in the church who had been in the church for a long time. Aquí tenía mucha gente que ya llevaban tiempo en la iglesia. And he says, by this time, you ought to be teachers, Para este tiempo ya ustedes deberían ser maestros, but you're still infants. pero todavía son bebés. You're not acquainted with the teaching about righteousness. Todavía no son hábiles en las enseñanzas de la justicia. And this is the scary part. Y esta es la parte que da miedo. Because they were still infants, they were not able to distinguish between good and evil. Porque todavía eran niños, no eran capaces de distinguir entre el bien y el mal. They had many years as Christians, but they were still infants. Ellos llevaban años ya siendo cristianos, pero todavía eran bebés. Read verse 14 again. Leamos el verso 14 una vez más. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. This is our goal. Esta es nuestra meta. We want to grow up in Christ. Queremos crecer en Cristo. We want to be mature believers. Queremos ser creyentes maduros. We want to be able to rightly divide the word of truth, discerning good from evil. Queremos con habilidad trazar la palabra de Dios, discerniendo el bien y el mal. Now, next time we'll continue from here. Ahora, en la próxima ocasión vamos a continuar por donde nos quedamos aquí hoy. And we're going to look a little bit further under the old covenant Y vamos a ver un poquito más allá bajo el Viejo Testamento of how God made these clear distinctions between things like cursing and blessing, life and death. cómo Dios hace estas distinciones claras entre cosas como maldiciones, bendiciones, vida y muerte. And then we'll just do a quick summary. We could spend months on this one. Y después vamos a hacer un resumen breve, que de otro modo podemos pasar un mes en esto, Of how Jesus often made these clear distinctions between sheep and goats, good fish, bad fish, heaven and hell, etc. cómo Jesús mismo hace estas claras distinciones entre las ovejas y los cabritos, entre los peces buenos y los peces malos, entre el cielo y el infierno. Where we really want to land next week and where I want to spend most of our time Donde realmente queremos aterrizar la semana que viene y quiero invertir la mayor parte del tiempo ahí, is looking in some detail at the first epistle of John. es viendo en detalle la primera carta del apóstol Juan. This, I can't tell you how this little 5-chapter epistle has changed my life in the last couple of months. Mire, yo no puedo enfatizar suficiente cómo esta porción de la escritura ha cambiado mi vida en estos últimos meses. And I believe what we're going to see in John's epistle Y creo que lo que vamos a ver en la epístola de Juan is how to rightly divide the word of truth. es cómo con certeza dividir la palabra o trazar la palabra de verdad. How to cut a straight line Cómo cortar una línea derecha between light and darkness, entre la luz y las tinieblas, saved and unsaved, salvo y no salvo, child of God or child of the devil. hijo de Dios o hijo del diablo. And so you don't want to miss next week because this is really the second but most important part of this whole message. Y de verdad usted no se va a querer perder la segunda parte porque es la parte más importante del mensaje. Dari, would you like to close in prayer for us? Sure. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor, por esta gran bendición de compartir la palabra, Señor, de reunirnos a la distancia, Dios mío, y recibir este pan del cielo. Dios mío, te pedimos que esto
crezca en nosotros y lleve fruto, de modo que todos nosotros podamos ser obreros aprobados delante de ti, que podamos trazar, Dios mío, con justicia la palabra de verdad, Señor, sabiendo discernir con tu gracia y tu conocimiento lo bueno y lo malo, Señor, y que podamos así enseñarlos a otros. Dios mío, la verdad es perseguida. Pararse firme por ti, Señor, implica un sacrificio. Ayúdanos, Señor, a danos el valor, danos la confianza en ti, Señor, para que podamos con plena seguridad llevar tu palabra y tú, Señor, confirma tu palabra, concediendo que milagros y prodigios sean obrados a través, Señor, de la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Dios mío, a permanecer y a crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Bendice, Dios mío, a nuestro hermano Tom, Wayne, todos los obreros que aquí se encuentran, todos los que traen tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amen. Thank you, Dario. Gloria a Dios. Thank you, Wayne.